La niña y la rana. Cuenta una sabia que no todos los cuentos son de princesas, caperucitas, Romeos ni Julietas. En algunos no aparecen malvados, brujas ni magos. Y en este no hay castillos ni coronas. O al menos, eso es lo que parece. Así que, como no es un cuento cualquiera, no comenzaré diciendo: había una vez una niña perdida en un pueblo medieval. ¿Cómo se perdió? Está bien, si os quedáis un rato, os lo contaré. Como sabéis, en los pequeños pueblos medievales, la mayoría de los habitantes trabajaban en el campo, aunque también había herreros y comerciantes. Sin embargo, en este pueblo no había reyes ni princesas. Todos eran iguales y vivían en armonía. La niña, que caminaba perdida por las calles, vio cómo el herrero ponía una herradura a un hermoso caballo tordo y cómo la hilandera cardaba la lana de sus recién esquiladas ovejas. Paseando, el olor a pan recién hecho la llevó hasta un horno redondo, justo al lado del puesto de la panadera. Un rudo gruñido salió de su estómago. No penséis que se había tragado a un ogro. Simplemente tenía hambre, así que se acercó a la mujer y le dijo: Señora, por favor, ¿podría darme un panecillo recién hecho? No puedo pagárselo ahora, ya que todo mi dinero está en una hucha en mi casa. La señora la miró extrañada, no por sus coloridas ropas, sino porque no entendía nada de lo que la niña decía. Wachi 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 ñu. Le contestó la panadera. Perdone, no le entiendo, dijo la niña. Wachi 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 ñu. Repitió la mujer. Viendo que era imposible comprender lo que decía, la niña se acercó a un señor que pasaba por allí y le dijo: por favor, señor, ¿podría decirle a esta señora que me dé un panecillo recién hecho? El hombre también la miró extrañado. Ayo allí ayuñu, respondió, ofreciéndole un vaso con agua amarilla. Aquello se había convertido en una pesadilla. Nadie le entendía, ni ella conseguía entender a nadie. Otro hombre, curioso, se acercó a ver qué ocurría. ulu ula olopu. Le dijo, pero la niña seguía sin comprender ni una palabra. La panadera, que se había marchado, volvió con otro vaso de agua amarilla y se lo ofreció a la niña. No, gracias. Solo bebo agua sin colores, dijo sonriendo, para no ofender a la mujer al rechazar el agua. Al ver que no lograría comunicarse con ellos, continuó caminando por el pueblo. Las calles se volvían cada vez más estrechas y empinadas, pareciendo un laberinto. De repente, llegó a lo que parecía la plaza del pueblo, en cuyo centro había una fuente. Sedienta después de tanto caminar, corrió hacia ella. Cuando se disponía a beber, Yo no lo haría. dijo una voz. ¿Cómo? ¿Quién ha dicho eso? Preguntó la niña mirando a su alrededor. Te digo que yo no lo haría. Repitió la voz. Entonces miró hacia la fuente y vio una graciosa rana posada sobre una hoja. ¿Lo has dicho tú? Preguntó la niña. Pues claro, ¿quién si no? Si bebes de la fuente, hablarás como ellos y ya nunca podrás volver a casa. Contestó la rana. ¿Sabes cómo puedo volver a mi casa? Preguntó sorprendida la niña. Sí, pero para que te ayude, tendrás que ayudarme tú primero. Sin dudarlo, la niña respondió. ¡Vale! He olvidado algo, pero no recuerdo qué es. Tendrás que buscar el árbol de la verdad. Cuando lo encuentres, pregúntale qué es lo que he olvidado y me traes la respuesta. Eso es todo lo que sé. La niña buscó por todo el pueblo, preguntando a cada árbol que veía, pero ninguno hablaba ni le daba la respuesta. Ya estaba a punto de cruzar el puente para salir del pueblo, pensando que la rana la había engañado, cuando a lo lejos divisó un árbol solitario. No había casas ni más árboles a su alrededor. Se acercó y le preguntó. ¿Eres el árbol de la verdad? Eso me lo tendrás que decir tú. Respóndeme, ¿estoy tuerto o torcido? Le preguntó el árbol. Para mí estás torcido. Se apresuró a contestar la niña. ¿Esa es la verdad? ¿Estás segura? ¿Podrías preguntarle a aquel hombre? Le sugirió el árbol. Pero si no me entenderá. Tranquila, te entenderá. Le aseguró el árbol. Señor, por favor, ¿puede acercarse? Le pidió la niña al hombre. Asombrosamente, el hombre se acercó y la niña le preguntó lo que el árbol le había pedido. ¿Diría que el árbol está tuerto o torcido? Para mí, niña, todo este mundo está tuerto.
así que ese árbol que mencionas está completamente tuerto. Dicho esto, el hombre se giró, y la niña vio que en su ojo derecho llevaba un parche negro. Luego, sin más, el hombre continuó su camino. Y bien, ¿qué me respondes ahora? ¿Estoy tuerto o torcido? Volvió a preguntar el árbol. La niña pensó por un momento. Sabía que su respuesta decidiría si el árbol le daría la información que la rana esperaba, y si lo lograba, la rana le ayudaría a volver a casa. Depende. ¿De qué depende? Preguntó intrigado el árbol. Depende de los ojos con los que se mire. Para mí la verdad es que estás torcido, pero para otro estás tuerto. Todo depende de los ojos con que se mire. Exacto, esa es tu verdad. Dile a la rana que escuche a su corazón, él le dirá lo que ha olvidado. La niña volvió corriendo hacia la plaza. Aquel laberinto de calles empinadas parecía interminable, pero no. Era una niña observadora, y aunque el camino era complicado, encontró la plaza donde la rana la esperaba. ¿Qué te ha dicho el árbol de la verdad? Preguntó impaciente la rana. Dice que escuches a tu corazón, pues él tiene la respuesta. La rana la miró sorprendida. ¿Cómo puedo escucharlo si no llego? Dijo, estirando su cuello de forma graciosa. Parecía una rana contorsionista. La niña, divertida, le ofreció ayuda. ¿Quieres que te ayude? Sí, por favor. Respondió la rana. La niña la cogió suavemente entre sus manos y acercó su pecho a su oído. Al principio, solo escuchaba un leve pero acercándose más, empezó a oír. Mimi, jiji, chas, Murmuraba el corazón de la rana. Poco a poco, las palabras se volvían más claras. Mis hijas, mis princesas. Gritó de repente la niña. Había escuchado claramente las palabras. La rana dio un gran salto, escapando de las manos de la niña. Su cuerpo comenzó a transformarse, rodeado de una intensa luz que cegaba todo a su alrededor. La niña cerró los ojos por el brillo, y cuando la luz se apagó, ya no había una rana ante ella, sino todo un rey. Gracias, amiga. Ahora sé lo que había olvidado. Había olvidado que soy un rey y que en mi palacio me esperan mis 2 princesas. Ahora puedes beber esta agua. Cuando despiertes, todo habrá sido un sueño y estarás de nuevo en tu casa. Dijo, mostrándole un vaso con la misma agua amarilla que antes le ofrecieron los habitantes del pueblo. Gracias, señor rey. Se despidió la niña, tomando el vaso y bebiendo a sorbos pequeños. ¡Vuelve cuando quieras! Ya no era la vocecilla de la rana, sino la del recién encontrado rey. Un ensordecedor sonido hizo que su cuerpo dejara de flotar y cayera sobre una superficie blanda. Era lo más parecido a un colchón. Abrió un ojo. Sí, era el despertador. Estaba en su habitación, en su cama. El viaje había terminado. Por fin estaba en casa. Aquel día, nuestra niña despertó con una gran sonrisa, pues sabía que aquello no había sido solo un cuento, sino un sueño donde había ayudado a todo un rey a encontrar a sus princesas. Como esto no es un cuento, no diré colorín colorado. Solo te diré, sonríe si te ha gustado.